Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y más específicamente, en un tema que ha estado generando mucho revuelo y curiosidad entre los fans: la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y especialmente lo que se ha dicho sobre el matrimonio y la felicidad. Sí, ese título intrigante los ha traído hasta aquí, y créanme, tenemos mucha tela para cortar. Antes de empezar a desgranar todos los detalles, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratuito y les aseguro que no se van a querer perder ninguno de nuestros futuros vídeos, especialmente si les gusta estar al día con el mundo del entretenimiento, las noticias de celebridades y todos esos chismes que tanto nos encantan. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Y ahora sí, vamos de lleno con lo que todos quieren saber. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Desde entonces sus vidas, tanto profesionales como personales, han estado bajo el microscopio. Y como era de esperar, cuando el tema del matrimonio surge en el contexto de una pareja tan icónica, las especulaciones y los deseos de los fans se disparan. Hoy vamos a explorar precisamente eso: ¿qué se ha dicho sobre lo que haría feliz a Kerem Bürsin en cuanto al matrimonio? ¿Hay alguna declaración de Hande Erçel al respecto? ¿Son solo rumores o hay algo más sólido detrás de todo esto? Nos sumergiremos en las últimas noticias, interpretaciones y, por supuesto, en lo que los propios protagonistas han insinuado o comentado a lo largo del tiempo. Es importante aclarar desde el principio que, a pesar de la gran popularidad y el amor que los fans les profesan, tanto Hande como Kerem han sido siempre muy reservados con su vida privada. Han aprendido a navegar por el intenso escrutinio público con gracia, compartiendo lo que se sienten cómodos compartiendo y manteniendo un muro de privacidad en otros aspectos. Esto a veces alimenta aún más las teorías y las ganas de los fans de saber más. Así que si ustedes son de esos que shippean a Hande y Kerem hasta el infinito y más allá, y les encantaría verlos dar el siguiente paso en su relación, este vídeo es para ustedes. Vamos a desempacar todo lo que sabemos y lo que se especula, basándonos en las informaciones más recientes y en las trayectorias de ambos. Han pasado varios años desde que Sen Kalkam cautivó al público. La serie fue un fenómeno y la pareja principal, Hande Erçel y Kerem Bürsin, se consolidó como una dupla de ensueño. Durante la emisión de la serie y posteriormente, los rumores sobre su relación sentimental comenzaron a circular de forma incesante. Al principio ambos lo negaban o lo tomaban con humor, describiéndose como grandes amigos. Sin embargo, la evidencia, las miradas cómplices, los viajes juntos y las apariciones públicas cada vez más frecuentes hicieron que la negación fuera cada vez menos creíble para el público. Finalmente, la relación se hizo pública de una manera bastante orgánica, con publicaciones en redes sociales y apariciones conjuntas que confirmaron lo que muchos ya sospechaban y deseaban. La noticia fue recibida con una oleada de alegría por parte de sus seguidores, quienes los han apoyado incondicionalmente en cada etapa. Y por supuesto, la pregunta que no tardó en surgir fue: ¿y el matrimonio? En este punto es crucial ser muy cautelosos con la información que manejamos. Las declaraciones directas sobre planes de matrimonio han sido escasas. Sin embargo, lo que sí hemos visto son indicios y declaraciones que sugieren que la relación es seria y que ambos están en un momento de sus vidas donde la estabilidad y el compromiso son importantes. Cuando se les ha preguntado sobre el futuro o sobre la seriedad de su relación, ambos suelen responder con mensajes positivos, hablando de la felicidad que encuentran en el otro, del apoyo mutuo y de la construcción de un futuro juntos, aunque sin dar detalles específicos sobre si ese futuro incluye un anillo y una ceremonia. Entonces, ¿qué se ha dicho específicamente sobre lo que haría feliz a Kerem Bürsin en el contexto del matrimonio? Aquí es donde la interpretación y las entrevistas pasadas se vuelven clave. A lo largo de su carrera, Kerem Bürsin ha hablado en diversas ocasiones sobre la importancia de la conexión genuina, la comprensión mutua y la libertad dentro de una relación. Él mismo ha mencionado en entrevistas que valora mucho la independencia y el crecimiento personal y que busca una pareja que comparta esa visión y que lo impulse a ser mejor persona.
Si aplicamos esto al contexto del matrimonio, podríamos inferir que lo que haría feliz a Kerem Bürsin en ese ámbito sería una unión basada en el respeto, la admiración mutua y la capacidad de seguir creciendo juntos como individuos y como pareja. No se trata solo de casarse por casarse, sino de construir un proyecto de vida compartido donde ambos se sientan realizados y apoyados. Es probable que él valore una relación donde haya espacio para las aspiraciones individuales, donde se celebre el éxito del otro y donde se afronten los desafíos como un equipo. Hande Erçel, por su parte, también ha expresado en varias entrevistas la importancia de la comunicación, la confianza y el amor en una relación. Ella ha hablado sobre cómo Kerem la apoya en sus proyectos y cómo comparten una visión similar de la vida y de lo que significa construir un futuro. Las entrevistas y las declaraciones de Hande a menudo resaltan la complicidad y la profunda conexión emocional que tienen. Cuando habla de Kerem, sus ojos brillan y sus palabras están llenas de afecto y admiración. Ella ha sugerido que la felicidad en una relación radica en el entendimiento, en la risa compartida y en el simple placer de estar juntos. Ahora, ¿ha dicho Hande Erçel específicamente algo que haría feliz a Kerem Bürsin en el matrimonio? Más allá de las declaraciones generales sobre su amor y su relación, no ha habido una frase concreta que diga, esto es lo que Kerem quiere para el matrimonio y eso lo hará feliz. Sin embargo, la forma en que Hande lo apoya, la manera en que celebra sus logros y el amor que irradia cuando habla de él, son sin duda elementos que contribuyen a su felicidad. Si Kerem valora la independencia y el crecimiento y Hande, a su vez, es una mujer ambiciosa y exitosa que busca su propio camino, esta compatibilidad de ambiciones y el apoyo mutuo son pilares fundamentales que sin duda harían que cualquier paso importante como el matrimonio fuera una fuente de alegría para él. Los rumores sobre su posible matrimonio a menudo se intensifican cuando se les ve juntos en situaciones que evocan la vida doméstica o familiar, o cuando comparten momentos de intimidad en redes sociales. Por ejemplo, las escapadas de fin de semana, las cenas románticas y las vacaciones juntos son interpretadas por muchos como preparativos o señales de que la relación está avanzando hacia un compromiso más serio. Sin embargo, es vital recordar que estas son interpretaciones de los fans y de los medios. En el mundo de las celebridades, las presiones externas y los deseos del público son enormes. Los fans, que han invertido emocionalmente en la pareja, anhelan verlos juntos para siempre. Y a menudo esta presión puede influir en la narrativa mediática, creando expectativas que quizás no se alinean completamente con los planes o los tiempos de la pareja. Es importante también considerar la edad y las etapas de vida de Hande y Kerem. Ambos son jóvenes, exitosos y están en pleno apogeo de sus carreras. Si bien el matrimonio es una meta importante para muchas personas, también es posible que estén enfocados en consolidar sus carreras y disfrutar de su presente antes de dar un paso tan trascendental. La madurez en una relación no se mide solo por el tiempo que llevan juntos, sino por la profundidad de su conexión y la solidez de su compromiso mutuo. Hemos visto parejas de celebridades que se han casado muy jóvenes y otras que han esperado hasta consolidar sus carreras. No hay una fórmula mágica. Lo que sí parece claro es que si Hande y Kerem deciden casarse, será una decisión que tomarán juntos, basándose en su amor, su comprensión y sus propios tiempos. Y lo que hará feliz a Kerem Bürsin en ese matrimonio, basándonos en sus propias declaraciones y en la dinámica de su relación, será una unión que honre su individualidad, que fomente su crecimiento, que esté llena de respeto, confianza y amor, y donde pueda seguir construyendo una vida plena junto a la mujer que ama. Las últimas apariciones públicas de la pareja, las entrevistas recientes que han dado y las publicaciones en redes sociales suelen ser analizadas con lupa en busca de pistas. Por ejemplo, en ocasiones, cuando se les ha preguntado directamente sobre el matrimonio, su respuesta suele ser una sonrisa, un gesto cómplice o una frase evasiva pero positiva, como ya veremos, o cuando sea el momento adecuado. Estas respuestas, aunque no confirman nada, sí sugieren que la posibilidad está sobre la mesa y que la relación es lo suficientemente fuerte como para considerarla. Además, el hecho de que ambos hayan hablado en términos generales sobre la importancia de formar una familia y tener un futuro estable, aunque no hayan especificado fechas ni planes concretos, añade más leña al fuego de la especulación. Los fans interpretan estas declaraciones como señales de que el matrimonio es una meta a largo plazo para ellos. Es fundamental recordar que la felicidad en una pareja, y especialmente en el contexto del matrimonio, es algo multidimensional. No se trata de una sola cosa, sino de una combinación de factores: apoyo emocional, comprensión, respeto, metas compartidas, pero también espacio para la individualidad.
Si Anne Ercel representa para Kerem Bürsin un pilar de apoyo, una fuente de inspiración y una compañera con la que puede ser él mismo, entonces su unión, sea cual sea la forma que tome, será una fuente de gran felicidad para él. Y precisamente sobre esto es que se ha construido la narrativa en torno a lo que haría feliz a Kerem. Las declaraciones de Ande sobre Kerem a menudo resaltan su carácter fuerte pero amable, su inteligencia, su sentido del humor y su dedicación a su trabajo y a las personas que ama. Si Kerem valora estas cualidades en Ande y si Ande le ofrece ese amor, ese respeto y esa admiración de forma constante, entonces, de manera implícita, se está describiendo lo que él encontraría en un matrimonio exitoso con ella. En resumen, si bien no tenemos una declaración literal de Ande Ercel diciendo, esto es lo que hará feliz a Kerem Bürsin en el matrimonio, todo apunta a que la felicidad de Kerem en un futuro matrimonio con Ande radicaría en una relación basada en el respeto mutuo, el crecimiento personal y compartido, la confianza, el amor profundo y la complicidad. Y por lo que hemos visto en su relación hasta ahora, estos son precisamente los pilares que sostienen su vínculo. Ande, con su personalidad vibrante, su éxito profesional y el amor que irradia por Kerem, cumple con creces todos estos requisitos. La forma en que lo mira, lo apoya y lo acompaña en sus proyectos, y la dulzura con la que habla de él, son indicadores claros de que ella es una pieza clave en su felicidad actual y futura. Es emocionante seguir la evolución de su relación, y aunque la prensa y los fans a veces nos apresuramos a buscar confirmaciones, lo más importante es que Ande y Kerem parezcan felices y en sintonía. Su relación es un ejemplo de cómo dos personas pueden construir un vínculo sólido a pesar de la presión pública y las exigencias de sus carreras. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por los intrincados detalles sobre Ande Ercel, Kerem Bürsin y el matrimonio. Hemos explorado las especulaciones, analizado las declaraciones y tratado de descifrar lo que realmente podría hacer feliz a Kerem Bürsin en ese importante paso. Como hemos visto, aunque no haya una respuesta definitiva y directa, las pistas son claras. Una relación basada en el respeto, el crecimiento y un amor profundo y genuino es la clave. Ha sido un placer compartir este análisis con todos ustedes. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante, informativo y entretenido. Recuerden que el mundo de las celebridades es fascinante, pero también es importante recordar que al final del día, son personas con sus propias vidas y sus propios ritmos. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem se casarán pronto? ¿Qué creen ustedes que hace feliz a Kerem Bürsin en una relación de pareja? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran like a este vídeo. Compártanlo con sus amigos que también son fans de Ande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.